Una niña pobre ayudaba a un niño rico sin saber quién era realmente. En un mundo profundamente contrastante de riqueza y pobreza, una niña bondadosa y resiliente llamada Emma, que vive en un barrio empobrecido, se encuentra con un niño perdido y angustiado llamado Max, sin saber que Max es el heredero de la familia más rica de la ciudad. Emma, desinteresadamente, lo ayuda a superar sus dificultades. El sol comenzaba a ponerse en los polvorientos callejones del barrio de Emma, proyectando largas e intrincadas sombras que danzaban con los restos de la energía del día. Emma, una mujer incendiaria de 11 años, con cabello castaño claro y pecas salpicando sus mejillas, acababa de regresar de su trabajo de medio tiempo en la panadería local. A pesar de las duras realidades de su vida, su espíritu permanecía inquebrantable y sus brillantes ojos brillaban con resiliencia y determinación. Detrás de su modesta casa había un callejón, una mezcla desordenada de rincones oscuros y cercas oxidadas que, a pesar de su penumbra, le resultaban extrañamente familiares. Para ella, fue allí donde encontró a Max, un niño perdido que no podía ser mayor que ella. Su ropa desaliñada contrastaba marcadamente con el azul impactante de sus ojos temerosos. Se acurrucó contra la pared húmeda, una pequeña figura que parecía tan fuera de lugar como un lirio en el desierto. Emma, a pesar de la punzada persistente de su propio hambre, sintió una oleada de compasión por él. Su corazón le dolía al lado de su angustia y, sin pensarlo dos veces, decidió ayudarlo. Le ofreció lo único que podía permitirse: una cálida sonrisa, un tazón de sopa de verduras de su abuela y el consuelo de su pequeña colcha remendada para pasar la noche. Max, nacido en un mundo de opulencia, desconocía por completo las austeras condiciones de la casa de Emma, la baronesa Starr de su pequeña habitación, el gemido apenas audible de los muebles desgastados, el guiso ligero que le sirvieron para la cena. Todo distaba mucho de su lujoso estilo de vida, pero había cierta calidez. En la casa de Emma, de la que carecía su colosal mansión, a pesar de su aprensión inicial, se encontró envuelto en la hospitalidad de su bondadosa chica. Su espíritu era un faro en su mundo atemorizado. Asustado como él, Max estaba igualmente fascinado. Emma, a pesar de sus escasos recursos, era feliz y llena de vida. En ese momento, decidió ocultar su identidad. Una decisión que no nació del miedo al reconocimiento, sino de un inexplicable deseo de comprender mejor el mundo de Emma, de desentrañar el misterio de su espíritu inquebrantable. Observó cómo Emma limpiaba los pequeños platos. Frunció el ceño en señal de concentración. Una suave melodía salía de sus labios. Parecía encontrar alegría en las pequeñas cosas. Su espíritu, inmaculado por las dificultades, era un mundo aparte del suyo. Un mundo donde era mimado y protegido, sin tener que mover un dedo. Max se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un inesperado viaje de descubrimiento. Un viaje que le revelaría los territorios inexplorados de la bondad y la sencillez, la resiliencia y la verdadera esencia de la felicidad. Sintió una extraña sensación de consuelo, un bálsamo calmante para su corazón confundido, sabiendo que había encontrado a una amiga en Emma, quien en su pequeño y humilde hogar le había ofrecido más que una comida caliente y un lugar para dormir. Le había dado una nueva perspectiva de la vida, una que pronto cambiaría su mundo para siempre. Mientras el amanecer pintaba el cielo y con tonos rosados y dorados el corazón de la modesta casa comenzaba a latir con vida, Emma, un epítome de la resiliencia, guió a Max a su mundo. Un mundo diferente al suyo. Como la tiza del queso, su día comenzó cuidando a su abuela, una anciana que había visto cambiar el mundo ante sus ojos. Su espalda estaba encorvada por la edad, su voz apenas era un susurro, pero sus ojos brillaban de bondad. Emma la alimentaba con delicadeza, contándole historias de la escuela, trayendo una tierna sonrisa a los labios de la anciana. Max observó la interacción. Al notar el vínculo del amor, esa pobreza no había logrado debilitar su corazón, reconfortándose en el lugar. Luego, navegaron por un laberinto de números y letras. Los trabajos escolares de Emma estaban desparramados sobre la desgastada mesa de madera. Max se sorprendió por el contraste con sus clases particulares. Sus herramientas eran humildes: un puñado de libros de texto desgastados y un cuaderno con páginas que luchaban por mantenerse encuadernadas. Pero Emma se dedicó a sus estudios con una determinación que él admiraba. Ella cometía errores. Vaciló, pero nunca se rindió. Era una lucha, pero era su lucha, y la abrazó con gracia. El sol ascendía y era hora de su turno en la panadería local. Las pequeñas manos de Emma, manchadas con el olor a levadura y azúcar,
Trabajaban diligentemente mientras ayudaba al amable y viejo panadero a preparar los panes y pasteles frescos del día. El viejo panadero, un hombre con un corazón tan cálido como su horno, quería a Emma y ahora encontraba a otra ayudante, Max, cuyas manos nunca habían conocido el trabajo. Al principio se mostró torpe, pero bajo la atenta mirada de Emma, pronto aceleró el paso. Empezó a comprender el peso del trabajo manual, el esfuerzo que implicaba ganar cada centavo y la satisfacción que traía. A los niños de la escuela no les importaba la mansión de Max ni sus juguetes lujosos. Lo aceptaron como amigo de Emma. Jugaron al sol hasta que sus mejillas se sonrojaron. Su risa resonó en los estrechos callejones por primera vez. Max no era el niño rico, simplemente era Max. Un amigo, un compañero de clase, otro niño del mismo universo lúdico. Al observar la vida de Emma, Max experimentó un cambio de paradigma. Vio un mundo donde la gente amaba y se preocupaba a pesar de su escasez, donde reían y jugaban a pesar de sus dificultades. Comenzó a comprender la profundidad de la fuerza de Emma y la riqueza de su carácter. El contraste era stark, pero no le repelía. Se sintió atraído, intrigado e impresionado. Comprendió que bajo la brillante lámpara de araña de su vida existía un mundo que no se centraba en la riqueza materialista, sino que celebraba la riqueza del corazón. La vida en los zapatos de Emma no fue nada fácil, fue una continua subida cuesta arriba, pero era real, llena de alegrías y tristezas tangibles. A través de los ojos de Emma, comenzó a comprender matices de una vida menos afortunada que la suya. Max inicialmente había visto a Emma como una niña pobre, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que era rica de maneras que nunca antes había comprendido. Cada día con Emma se desarrollaba una nueva lección para Max. Su antiguo mundo, encerrado en brillantes paredes de cristal, se transformaba lentamente en uno con la textura de los tonos rústicos de la vida de Emma. Aprendió el lenguaje del altruismo, la resiliencia y la bondad, palabras que antes existían solo como definiciones en su mundo. El altruismo era el lenguaje que Emma hablaba cada mañana, mientras alimentaba a su abuela enferma antes que a sí misma. Cada cucharada, un testimonio de su amor, Max observaba y aprendía. Se maravillaba de su capacidad para anteponer a los demás a sí misma. Era un concepto desconocido para él, pero al comenzar a ayudar a Emma con sus tareas diarias, se sintió envuelto en la calidez de la generosidad. La resiliencia estaba grabada en los pliegues de las palmas de Emma mientras trabajaba incansablemente. En la panadería, cada uno de sus movimientos pintaba una imagen de tenacidad de espíritu, inquebrantable a pesar de las pruebas que la vida le presentaba. Max, quien nunca había trabajado en su vida, inicialmente se tambaleó, pero bajo la atenta mirada y las palabras de aliento de Emma, comenzó a encontrar alegría en el proceso. Descubrió la emoción de necesitar la masa, la anticipación de ver levar el pan y la satisfacción de presenciar las sonrisas de los clientes. La amabilidad era la melodía que Emma tarareaba en cada acto, resonando con sus dulces tonos. Ofrecía consuelo a los afligidos, ayudaba a los necesitados y sonreía a los tristes. Su amabilidad la hacía más rica que los más ricos de la ciudad. Max, bajo la sutil tutela de Emma, comenzó a replicar sus acciones, encontrando felicidad y difundiendo alegría. Se dio cuenta de que su riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en sus acciones, en la bondad que podía aportar al mundo. A través de Emma, Max también descubrió la belleza de lo simple. Placeres, el sabor de una comida casera, algo que había dado por sentado, ahora era una novedad. Cada risa compartida con amigos, libre de pretensiones, se convirtió en un preciado recuerdo. La satisfacción del éxito ganado con esfuerzo. La alegría de las pequeñas victorias se convirtió en su nuevo lujo. Aprendió el valor de la humildad, el arte de estar contento con lo que tenía. Encontró riqueza y simplicidad. Riqueza, satisfacción y lujo en el amor y la amistad. El mundo de Emma era como un caleidoscopio. Cada giro revelaba una faceta diferente de la vida. Era un mundo rico en emociones, abundante en amor y rico en carácter. A través de ella, Max comenzaba a comprender que la vida no se trataba solo de poseer, sino también de dar. No solo de sobrevivir, sino de prosperar. No solo de cuidarse a sí mismo, sino también de cuidar a los demás. De ser un niño rico en un castillo de cristal, Max se estaba transformando en un niño rico en el mundo real. Emma, con su espíritu inquebrantable, amor desinteresado y su bondadoso corazón le mostraba a Max el verdadero significado de la riqueza, una que no se medía en dólares y centavos, sino en amor, bondad y satisfacción en el aula de la vida. Emma era la mejor maestra que Max podría tener.
El mundo fuera del humilde vecindario de Emma estaba alborotado. El heredero de la acaudalada familia Moresby, Max, había desaparecido, provocando un frenesí en la ciudad. Grupos de búsqueda recorrían cada rincón. Helicópteros sobrevolaban como abejas angustiadas y los canales de noticias transmitían una cobertura continua. La ciudad nunca había presenciado tal alboroto. La familia Moresby no solo era rica, sino la personificación del poder y el privilegio. Su hijo desaparecido era la comidilla de la ciudad. La noticia llegó al vecindario de Emma a través de la vibrante televisión del restaurante local. La pantalla parpadeó mostrando una foto de Max, con sus ojos inocentes y su encantadora sonrisa, bajo el título Desaparecido. La humilde sala se quedó en silencio cuando la mirada de Emma se encontró con la de Max. La imagen en la pantalla le dio un vuelco al hacer la sorprendente conexión. Max no era solo un niño perdido, era el niño perdido que todos buscaban. La confusión y la traición danzaban en sus ojos mientras confrontaba a Max. Se sintió engañada en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Max le había ocultado una parte vital de su identidad, el secreto que abrió un abismo entre sus mundos. Los ojos de Max reflejaban una extraña mezcla de miedo y alivio cuando Emma lo confrontó. Había temido este momento, pero también ansiaba la liberación que prometía. Explicó su decisión de ocultar su verdadera identidad, su miedo a ser arrastrado a la fuerza de vuelta a su jaula dorada. Confesó su anhelo de comprender su vida, de experimentar el mundo más allá de su lujoso capullo. Max expresó cómo su estancia con Emma y su abuela, su trabajo en la panadería y el tiempo que pasó como un niño normal en la escuela le habían dado una sensación de felicidad que nunca antes había sentido. El niño rico que nunca había conocido la necesidad ahora confesaba que había encontrado la plenitud en un mundo muy alejado del suyo, en una casa humilde con una abuela enferma y una niña trabajadora. El corazón de Emma vaciló al escuchar la confesión de Max. Vio sinceridad en sus ojos, escuchó honestidad en su voz. Sí, él había ocultado su verdadera identidad, pero también había revelado su verdadero yo, un yo que era más que el heredero de una fortuna. Era Max, su amigo, quien había aprendido de ella, reído con ella y crecido con ella. Al asentarse el polvo de su enfrentamiento, Emma y Max se encontraron al borde de su amistad única. Habían recorrido un largo camino desde su encuentro inicial, aprendiendo y creciendo el uno del otro. La confesión de Max no cambió el vínculo que habían formado. Al contrario, lo fortaleció, cimentándolo en la nueva comprensión y aceptación. Max ya no era solo un heredero rico, era amigo de Emma, un chico que había abandonado voluntariamente sus riquezas para encontrar su verdadero yo. Emma ya no era solo una niña pobre. Era la amiga rica que le había mostrado a un niño perdido la belleza de una vida sencilla y humilde. La familia Moresby era un retrato de alivio y sorpresa cuando finalmente vieron a Max. Él seguía siendo su niño, pero una transformación era evidente en su comportamiento. Sus ojos, una vez curiosos e ingenuos, ahora reflejaban una profunda comprensión, mucho más allá de su edad. Sus manos, una vez impecables, llevaban las señales del trabajo duro y compartían el olor a masa fresca de la panadería. Su risa, que una vez sonó una melodía, en la comodidad del lujo, ahora contenía notas de alegría compartida y vida humilde. La transformación de Max era un testimonio del profundo impacto que Emma había tenido en su vida. Su bondad, altruismo y resiliencia habían dejado una profunda huella en su joven corazón, moldeándolo en una versión de sí mismo que nunca supo que existía. Emma le había mostrado a Max un mundo más allá de su existencia aislada, un mundo donde la riqueza no se medía en términos monetarios, sino en hechos y carácter. La familia Moresby, aunque inicialmente sorprendida, no pudo evitar respetar a Emma. Su humilde vida y el profundo impacto en su hijo también fueron una lección para ellos. En lugar de verla a través del lente de la opulencia, la vieron por quien realmente era, una niña, una fuerza, amor. El espíritu inquebrantable de la travesía de su hijo les había hecho comprender la oscura disparidad entre sus vidas y las de aquellos menos afortunados. Sin embargo, en lugar de fomentar el resentimiento, esto despertó en ellos un aprecio por las valiosas lecciones que su hijo había aprendido de Emma. Inspirados por el altruismo de Emma y la transformación de Max, la familia Moresby decidió usar su riqueza e influencia para marcar una diferencia positiva. El vecindario de Emma, antes olvidado por el mundo, ahora recibía la atención que necesitaba.
Se mejoraron las escuelas, se modernizaron las instalaciones sanitarias y se crearon oportunidades laborales. El lugar que le había enseñado a su hijo las lecciones más valiosas de su vida ahora recibía el reconocimiento que merecía. La historia de Emma y Max se convirtió en un símbolo del poder de la bondad, la empatía y la amistad. Demostró que la riqueza y la pobreza no eran barreras lo suficientemente fuertes como para impedir el florecimiento de una profunda conexión, que mundos contrastantes podían coexistir, aprender el uno del otro y crecer juntos. La historia subrayó el poder transformador de la bondad y el impacto indeleble de la empatía. Demostró que los ricos podían aprender de los pobres, que el privilegio podía usarse para el bien de los menos afortunados. Desde su infancia, Emma y Max, una niña pobre y un niño rico, se habían convertido en símbolos de catalizadores del cambio que tendieron puentes entre dos mundos contrastantes. Su historia era un testimonio de la idea de que la bondad podía generar ondas, que la empatía podía generar transformación y que la amistad podía trascender las barreras sociales. La narrativa de Emma y Max no era solo la historia de un niño rico y una niña pobre, sino la saga de dos corazones que latían juntos por el cambio, dos espíritus que encendieron una chispa de transformación y dos almas que celebraron la verdadera esencia de la riqueza.